En línea con la entrevista. Noticieros en línea. Regresamos, son las 8 de la mañana con 18 minutos. Hoy se encuentra con nosotros la señora Maru Carreño, quien es una de las promotoras de estar trayendo, de promover la probabilidad de que Adriana Dávila Fernández se convierta en la próxima presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Hola Maru, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Toño, buenos días, me da muchísimo gusto estar aquí contigo y gracias por este espacio. Y bueno, pues hoy en esta trinchera trabajando al lado de Adriana Dávila porque bueno, creemos que es bien importante pues recuperar el PAN, ¿verdad? Y recuperar los valores, recuperar los principios del partido. Y bueno, yo creo en Adriana y en el trabajo que está haciendo y en lo que quiere hacer, pues, para que el partido sea fuerte y para que también se convierta en esa trinchera que necesitamos los mexicanos, pues, para que nos defiendan también. ¿Por qué es importante la propuesta de Adriana y en qué se diferencia de lo que se ha llamado al candidato oficial? Pues bueno, lo que ella ha hecho a lo largo de toda su vida, pues es defender, luchar por los valores, luchar por los principios. Es una panista de a pie, como luego dicen, ¿verdad? Ella quiere abrir al partido, porque bueno, sabemos que el partido ya tiene un ratito, pues, que está un poco cerrado a las decisiones cupulares normalmente, y lo que ella quiere, y se diferencia en eso, en que quiere abrirlo a la ciudadanía, quiere que haya mayor participación ciudadana, quiere también que los militantes, que los panistas, que son los que tocan puertas, los que dan la vida pues en las campañas, sean los que tengan las decisiones en el partido, que también esa es otra cosa que no ha sucedido en estos tiempos. Hoy los panistas ya no son tomados en cuenta, los panistas de a pie. Pues es que ya hace mucho que, por ejemplo, ya no hay asambleas, en donde antes, yo soy panista y bueno, íbamos y votábamos, ¿no? Había varios candidatos y demás, ¿no? Y hace mucho que ya no hay. Han sido designaciones y han sido decisiones cupulares, por llamarlo de alguna forma, ¿no? De las dirigencias, por ejemplo, ¿no? ¿Y eso qué provoca o en qué le afecta o cómo ha perjudicado al PAN? Bueno, mucho, creo que mucho, porque el PAN nació, bueno, lo sabemos, ¿no? En 1939, como una fuerza ciudadana, como una fuerza que se generó para poder hacer frente al autoritarismo en ese tiempo, pues, del gobierno. Y bueno, finalmente, una fuerza ciudadana es cuando los ciudadanos participan, ¿no? Entonces, el quitar la participación de los militantes debilita mucho las decisiones, ¿no? Porque tenemos muchos ejemplos en donde hay gente muy buena, muy capaz, y bueno, en esta elección tenemos muchos ejemplos en que no se les da la oportunidad y entonces ellos se van por otra vía y ganan. Ajá. ¿No? Pero porque no tenían esa cercanía a lo mejor con las cúpulas o no se cuadraron pues a lo que se pidió, ¿no? Entonces, bueno, la idea es esa, que se escuchen todas las voces, que todo el mundo pueda participar y que finalmente siempre salga el mejor el mejor perfil, ¿no? Para las diferentes puestos o diferentes lugares. ¿Esa forma actual que tiene el PAN afecta a Guanajuato? ¿Ha afectado a Guanajuato? Pues yo creo que sí también, sí, porque finalmente la militancia, al no ser tomada en cuenta, es la que es nuestra fuerza, y al no ser tomada en cuenta, deja de participar, deja de luchar. Entonces ya como que dices, bueno, pues si no conozco a nadie, si no hay nadie que me vea bien en la cúpula, no tiene sentido seguir, ¿no? Entonces eso también ha ido afectando pues lo que es el trabajo de partido, ¿no? Y para lo que nació finalmente. Ahora hay hay hoy aquí en León una especie de encuentro entre los aspirantes a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. ¿Por qué se escoge León y qué es lo que se busca? Allá se encuentra con nosotros. Hola Toño, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias. Gracias a Adriana Dávila Fernández por estar esta mañana con nosotros. Está un poquito perdida aquí en la zona. Sí, un poquito en la zona me perdí. Prometo que me voy a poner muy abusada porque en la dirigencia no me voy a perder. Ok, perfecto. Preguntamos cuál es la diferencia fundamental entre la propuesta que hace Adriana a la que se está haciendo desde lo que se pudiera considerar la parte oficial. Mira, en términos generales creo que ambos estamos planteando con mucha claridad lo que queremos para la Acción Nacional. En lo personal yo creo que el tema es la credibilidad.
No solo basta que digas cosas para la dirigencia de Acción Nacional, la gente necesita también tener la certeza de que estamos dispuestos a corregir el camino. Y en este momento Acción Nacional ha tomado decisiones en los últimos años que nos han cancelado, entre otras cosas, la democracia interna. Y eso pasa por entender que cuando tienes un partido estancado fuera de prácticas democráticas, lo que tienes frente a sí es prácticamente un espejo de Morena, y eso es lo que no queremos nosotros hacer. Ahora, habla corregir el camino. Sí, claro. ¿Por qué? Bueno, está el camino equivocado, ¿sí? Pues Es decir, nomás hay que ver los resultados, así Toño. es. Los resultados a nivel nacional son los peores que hemos tenido en los últimos años, en las últimas décadas. Pero además no solo se han perdido elecciones, porque tú puedes perder una elección por distintas circunstancias. Sí. El problema de fondo es que hemos perdido credibilidad, hemos perdido rumbo, la gente no encuentra nuestra identidad, no sabe qué representamos de distinto al PRI, a Morena, al PRD extinto o a MC, no identifican que tenemos una propuesta diferenciadora. Ajá. Y eso pues me parece que es grave en un momento tan complicado, sobre todo con lo que está sucediendo frente al oficialismo, ¿no? ¿Y cómo recuperar esto? Bueno, primero hay que regresar a las calles, hay que regresar al proceso democrático que nos permite elegir a dirigentes y candidatos, hay que tener una formación de militancia, la abandonamos y eso hay que reconocerlo, abandonamos a la militancia en un estado como Guanajuato, por ejemplo. Me parece que es fundamental separar al gobierno del partido. Y separar al gobierno no significa que no apoyemos a sus gobiernos, al contrario, hay que tener una institución fuerte, sólida, responsable, que apoye a sus gobiernos, que sea parte de esos equilibrios y que haga el trabajo partidista, que no es lo mismo que ser gobierno, son cosas distintas. Ahora, ¿es factible todavía recuperar esa identidad que ha perdido el PAN, sobre todo en las últimas elecciones? Sí, por supuesto. Fíjate que Acción Nacional tiene, no solo sus 85 años le garantizan tener cimientos sólidos, hay todavía un panismo vivo en la mayor parte del país, he tenido la oportunidad de recorrerlo, y hay personas que no han perdido ni su esencia ni su identidad, siguen creyendo en Acción Nacional por lo que significaron sus cimientos democráticos, por lo que significan sus documentos, por sus estilos de vida, por su decencia pública, de mucha militancia que, insisto, está abandonada. Sí es posible, hay que cambiar las prácticas de algunos dirigentes, hay que cambiar a los dirigentes que no entienden, que mira, que yo estoy convencida de que el 39 no es lo mismo que el 2024. Ajá. Sin embargo, y hay quienes me dicen, oye, es que no tendríamos por qué volver a pegar propaganda con engrudo. No, a mí me queda clarísimo, por supuesto que hay que ver al futuro, pero justo las nuevas generaciones no pueden desdeñar que para que ellos hoy pudieran usar TikTok, redes sociales, necesitan tener un PAN que supo cómo pegar engrudo en momentos sumamente complicados para el país. Es una metáfora, solo sí, una claro. analogía para decir básicamente que este partido no nació cuando fuimos gobierno. Este partido nació justamente combatiendo los excesos del gobierno y justamente por eso nosotros tenemos que reconfigurarnos desde la base sólida militante, ¿no? Ahora, en la parte que tiene que ver con el México actual, Sí. un México que es muy plural, ¿sí? En el que hay personas que pueden estar o no a favor del aborto, personas que pueden estar o no a favor de la Comunidades LGTB. Exactamente, sí. El PAN, ¿cómo está? ¿Cómo se sitúa en este nuevo México que está muy lejos del 39? Los principios básicos de Acción Nacional, la dignidad de la persona humana, el respeto a la dignidad de la persona humana, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad no cambian. Nosotros tenemos que comprender que esos son valores universales. Por supuesto que no podemos andar de aquí para allá pensando que la defensa de la vida no la tienes que hacer, porque tienes que hacerla con mucha claridad y tenemos que ser a la par responsables de proponer políticas públicas de prevención. Ajá. La discusión ya no está solo en eso, sino en cómo evitamos embarazos infantiles, cómo generamos una cultura de la prevención de la agresión o violencia sexual contra niñas y niños. Es muy importante entender que hay una política pública de un sistema de cuidados que se abandonó en este sexenio, que acaba de terminar y que está en el mismo camino prácticamente abandonado en los primeros días, semanas de Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces hay que retornar a este proceso de política pública. ¿Y la política pública qué hace? Atender los problemas de fondo que tienen las comunidades o las personas vulnerables. Vamos a ir a una pausa. Esta profundidad filosófica de la cual Sí. se habla está
hay que escarbarle para sacarla, o el pueblo de México lo sabe y sabe que el PAN le puede ofrecer este tipo de situaciones? Y las preguntas que tenga Miguel Zacarías, mi compañero, tras un corte comercial. Claro que sí. Regresamos, estamos charlando con Adriana Dávila Fernández, quien es candidata a la presidencia nacional, del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, y con Maru Carreño, que está apoyando su candidatura en esta zona. Preguntaba yo, Adriana, antes del corte, si este concepto, este portafolio de valores que ha tenido y tiene el PAN, no está enterrado y no es visto, no es seguido, no es el paquete de valores que hoy reclama, exige, vive el mexicano. Sí, nos urge que le demos a los mexicanos ese paquete de valores. Hay que quitarle toda la basura que tiene encima, que lo tapó, y hay que volver a sacarlos, porque eso sí nos lo reclaman. Mira, cuando me dicen que esos valores han perdido vigencia, yo lo que digo es que lo que se ha perdido es el rumbo de muchos que piensan que eso no es importante porque ellos no lo consideran importante, pero la sociedad tan lo considera importante que 40 millones de mexicanos no salieron a votar. Y esos dicen, no me representa ninguno. 10 millones de mexicanos que votaron por nosotros lo hicieron incluso enojados con nosotros, una gran parte de ellos, ¿no? Otros hacemos campaña y somos muy conscientes de lo que nos estamos enfrentando. Por eso es importante no solo quitarle la basura, es importante que emerjan, es importante que sean la característica principal del PAN. Eso es lo que nos reclaman. Ustedes nos decían antes, son el partido de las personas honestas. Hoy tenemos actos que hay que sancionar y el partido tiene que volver a esa esencia democratizadora, que entre las cosas que hace la democracia es sancionar conductas que son éticamente cuestionables. Miguel. Sí, buenos días, Adriana, días, Maru. Buenos días. Una pregunta, y las dos lo han comentado, lo comentó Maru antes de que llegara Adriana, y también usted, en el tema de la democracia interna del PAN, que se acabó la democracia interna. Sí. Yo he seguido desde los 90s, presencié convenciones internas donde se daban hasta con el chongo, y luego ya se daban hasta con la cubeta, quise decir. También con el chongo. Exactamente. y después volvían a rehacerse y seguían adelante. Pero justamente esto, y en 2012 se elige candidato a gobernador, que es Miguel Márquez, por una asamblea, y también hay elecciones en todos los puestos de elección popular, y a partir de ahí se termina. Y yo lo que digo es, por supuesto que Maru no es su esposo, pero justamente en el sexenio de Miguel Márquez empieza a terminarse esa democracia. O sea, y lo digo porque lo comentó, por supuesto que no es usted, no es su marido, pero en ese momento se empieza a caer la democracia interna, sí. En el caso de Guanajuato, y entonces vienen las designaciones y los dedazos y todo este asunto. En el desgaste del gobierno, Miguel, se pensaba que las candidaturas de unidad podían ser un mecanismo para corregir el camino. Ya se demostró que no, y estamos obligados a corregirlo. El tema a fondo no es cuando te equivocas en una decisión, es cuando no reconoces que te equivocas en decisiones, y que en ese proceso, justamente esas equivocaciones te permiten ir cambiando y corrigiendo el camino. Hoy se piensa que la unidad tiene que ver con lo que deciden 3 o 4, pensando que es lo mejor, porque además el gobierno desgasta. Aquí en Guanajuato llevamos muchos años de gobierno, ¿no? Y es normal que el proceso del gobierno te desgaste. Ahora, ya lo vivimos, ya tuvimos resultados, incluso en ese tiempo 2012, con corrección de cosas, funcionaron algunas, otras no. En el 18 hubo otro resultado, en el 24 hay otro. Entonces, si no leemos completo todo el proceso y no entendemos que todos fuimos parte de lo que está sucediendo, porque aquí no se trata solo de buscar los culpables. Yo no estoy diciendo, solo ellos tienen la responsabilidad. Incluso siempre hablo en términos de nosotros como partido, ¿no? Lo tengo que tener claro. Yo formé parte incluso en algún momento, Miguel, cuando decía, yo me asumí calderonista. Fíjate bien. ¿Y se arrepiente de eso? No me arrepiento de responder, además de sobre todo ahora que ya yo reconozco defiende a García Luna. Yo reconozco a Felipe Calderón en toda la extensión de su jefatura de Estado. Yo defiendo su gobierno.
Sin embargo, creo, y te lo digo con toda claridad, que parte de las cosas que por lo menos yo en mi reflexión interna entendí, es que nosotros tenemos que regresar a ser panistas. Mi elección, el proceso en el que yo estoy participando, la invitación que yo le estoy haciendo a los panistas no es que sean romeristas o adrianistas. Es más, no estoy pidiéndoles ahora que sean, en el caso de Livia, que participó junto con Alejandra, que sean Livia o Alejandra, ¿no? No. Ese tema ya tiene que cambiar en el PAN. Tenemos que corregir el camino, tenemos que volver todos a ser panistas. Ese es el problema a fondo, esa es la propuesta que yo estoy haciendo, porque si seguimos en el camino en donde hay quien se carga al grupo X o Y, esa onda grupera sí nos está afectando. No nos afecta tener afinidades internas, esas debemos tenerlas, son naturales. Pero entonces, ¿no? El tema del PAN es un problema de principios o de personas, porque ha criticado el tema que si el reparto notaria es una crítica explícita, directa, sí, al actual dirigente, bueno, a Marco Cortés. Claro. O sea, pero ¿es el problema del PAN son principios o son las personas? Son las personas que perdieron los principios. O sea, y es Marco Cortés, es solo Marco Cortés, no, se viene arrastrando de varios en el 2009 tuvimos nuestra primera crisis, con más fuerza, después del 2006 que ganamos la presidencia de México. En el 2009 tuvimos nuestra primera crisis cuando Germán Martínez designa prácticamente los 300 distritos electorales y perdemos la elección. En ese tiempo yo era secretaria de vinculación del Comité Ejecutivo Nacional, Toño Miguel. Yo presenté mi renuncia. Yo no estaba de acuerdo en las designaciones, justo por eso. En el 2018 yo fui miembro de la Comisión Permanente en el 18 y el 21, electa por el Consejo Nacional, me votó el Consejo Nacional, entré en el número 12 y 13 respectivamente, y déjame comentarte, yo fui la única que se mostró en contra de las coaliciones. Mi voto fue en contra de las coaliciones porque traíamos ya historia de un desdibujamiento de identidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay errores en el partido y que nosotros tenemos que corregirlos porque somos parte de la institución. En la elección de hoy se trata de dos visiones distintas. Una que tiene que ver con la continuidad de lo que hace Marco Cortés. Yo he señalado con nombre y apellido esos y me dicen, Adriana, no lo digas, nos van a criticar afuera, la ropa sucia se lava en casa. Yo les digo, miren, ya tenemos un alterón de ropa que no se ha lavado, hay que empezar a lavarla. Dentro, cuando tengamos y recuperemos nuestros espacios de debate, entonces las podremos discutir dentro. Mientras no los recuperemos, hay que sacudir el árbol para que se caigan las hojas secas. Y hay que empezar a lavar la ropa para que se empiece a ver limpia, para que arreglemos la casa y vengan los ciudadanos con nosotros y recuperemos esos espacios que bien vale la pena recuperar. ¿Y el PAN le ha faltado ser más frontal frente a la 4T? ¿No ha habido ser oposición? ¿Ha sido una oposición entreguista o cuál es el diagnóstico ahí? Sí, creo que hemos sido demasiado tibios y condescendientes. A mí me parece terrible que haya servidores públicos, especialmente los legisladores, porque son los que tienen una posición más de partido en las cámaras, tanto local como nacional, que sean condescendientes y le estén lanzando guiñitos al régimen. Déjame decirte en qué casos, por ejemplo, y yo lo he sido también con nombre y apellido, lo he señalado. ¿En qué casos? Mira, en el Estado de México, Miguel, Toño, hay un problema severo en Chalco de infraestructura hidráulica que no se ha atendido durante muchos años. El PAN tiene que hacer presencia ahí. ¿Por qué es importante la oposición ahí? Porque tienes que hacer el equilibrio entre lo que el gobierno está haciendo mal y la exigencia ciudadana para resolver un problema. Vimos a ciudadanos que traían el agua sucia hasta la cintura, nadando literal en las aguas sucias cuando hay recurso público que tiene que aplicarse para infraestructura. Y en cambio vemos a nuestro senador ahí diciéndole a Delfina, te felicito por tu informe, gran informe, cuentas conmigo, la gobernadora. A mí me parece terrible porque eso es justamente lo que no pretendemos desde la oposición. Nosotros no tenemos que estar con el poder cuando somos oposición, tenemos que estar al ladito de la gente que no está siendo representada por ese sector que está en el gobierno, ¿no? Y es fundamental hacerlo. Adelante. No. Y ahora, ¿hay futuro en el PAN? O sea, parece que el PAN, va en picada, electoralmente hablando, y que sus únicos reductos que le quedan, bueno, creo que Guanajuato y Querétaro, Aguascalientes, o sea, pareciera que la 4T arrasando y quedan algunos reductos y parece que en lugar de buscar una proyección hacia afuera o a resucitar, parece que la división se profundiza
y el partido va hacia abajo. No debemos tenerle miedo al debate, Miguel, no debemos tenerle miedo al debate. Es importantísimo que le tengamos, que podemos enfrentarlo y que discutamos frente a la nación que somos, quiénes somos y para qué queremos este partido como oposición. A mí me parece que eso es importante. Es más, en Morena tienen debates peores y además esconden haya terribles problemas, ¿no? Severos, acusaciones de violación, corrupción a todo lo que da. Pero justo por eso nosotros tenemos que ir cambiando este proceso que te digo, el camino. Claro que hay futuro para el PAN. Y sí es cierto, tenemos gobiernos, pero el PAN es más allá de sus gobiernos. El PAN tiene una base militante y ciudadana que tenemos que recuperar, porque esto no está definido, el poder no es para siempre. Acción Nacional ya lo vivió en 2 gobiernos, el PRI lo vivió en 2 gobiernos, aunque hoy se haya convertido en Morena. Es más, aquí mismo, quien hoy está al frente de Morena fue mi compañera Alma Alcaraz, fuimos compañeras diputadas, se transformaron, pasaron por el halo purificador y de pronto ya todo es maravilloso. Lo que criticaban allá, acá vienen no solo a callarlo, sino además se escudan bajo el tema de que ahora son nuevos y distintos. Ni son nuevos, ni son distintos, ni son distinguibles. Hay una corrupción terrible. El asunto es cuando te manifiestas en eso dentro del poder y fuera del poder. En mi caso, y yo he sido muy clara, soy oposición interna cuando veo esos equilibrios y soy oposición con mucha claridad porque a mí no me arrincona lo que me puedan decir, incluso de los temas que nos critican. Yo estoy muy orgullosa de nuestros gobiernos, de la política pública que hace, especialmente en algunos temas como la salud, la educación, la atención a las causas, incluso el combate a la pobreza que se redujo en el sexenio de Felipe Calderón en 25%. Entonces, yo sí creo que hoy estamos en un gran momento para reconstruirnos y vengo a invitar a los militantes de Guanajuato y por eso pedí un debate aquí en Guanajuato, porque yo no creo ni en las líneas, ni creo en las instrucciones de gobierno. Me parece fundamental que los guanajuatenses puedan elegir en libertad, al interior, con la urna, qué quieren para su dirigencia. Ya eligieron a su gobierno y yo lo voy a respaldar con todo. Ahora tienen que elegir a su dirigencia. Muy bien, pues muchas gracias a Adriana Dávila Fernández, que es aspirante a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, y también a Maru Carreño. Muchas gracias y buenos Toño, días. gracias, Muchas gracias, Miguel. Toño, muchas gracias, Miguel. Y gracias a todos. Que Los Dios esperamos bendiga. hoy a las 6 de la tarde en el Comité Directivo Municipal de León. Sí. 8:46, una pausa, regresamos. Regresamos.